Presentaremos a continuación lo que es la interacción entre genotipos de susceptibilidad del PARP1 SNPs en lo que es carcinoma de tiroides. Mi nombre es James Frederick Carlán Estrada, alumno del grupo número 3 de la Cátedra Genética Clínica. Para dar un preámbulo tenemos que los polimorfismos en los genes de reparación del ADN pueden alterar el mecanismo de reparación, que hace que la persona sea susceptible al daño del ADN. Las variantes aquí, que son variantes polimórficas en estos genes de la vía de reparación del ADN, como polimerasa 1 de poli, en sí es ADP ribosa, el PARP1, se ha asociado con la susceptibilidad de varios tipos de cáncer, incluido el de tiroides. Se han publicado algunos estudios, ¿no es cierto?, sobre polimorfismos del gen PARP1 y carcinogénesis, pues de resultados inconsistentes. Bien, para empezar, hemos recotado lo que es un genotipado, que se realiza con una acción de cadenas de polimerasa, ¿sí?, en específica de alelo ARMS en PCR, pues para analizar los cambios de la estructura genética. Los cebadores específicos para la amplificación del SNPs de genes seleccionados se diseñaron utilizando el WASP, que es una herramienta de diseño de cebadores específicos de alelos basadas en la web. Los cebadores diseñados para cada polimorfismo específico se incluyen en una tabla, pues, que mostramos a continuación, en los componentes, ¿no es cierto?, de la reacción de PCR, que fueron lo que corresponde en 50 a 100 de ADN genómico y 100 unidades de micras por cada cebador, y la mezcla maestra denominada como Solis Biodyne, mientras que el volumen total de la reacción fue aproximadamente de 10 micras. Tenemos que las condiciones para reaccionar del termociclador fueron desnaturalización a 94 grados centígrados durante 30 segundos, temperatura que reconoció o reconocido optimizada durante 45 segundos en extensión a 72 grados Celsius durante 1 minuto y una extensión final durante 7 minutos, ¿sí? Tenemos también la visualización de los productos de la PCR que se llevó a cabo mediante electroforesis, que es en gel de argosa al 2%. Tenemos también que los resultados se anticiparon basándose en lo que es la aparición de las bandas requeridas para los cebadores salvajes y mutantes mediante un iluminador trans UV. Obviamente en este gráfico, pues a continuación presentaremos lo que es el patrón de genotipo del primer SNP seleccionado, el VAL762-ALA, con una codificación de RS3611410. En el primer gráfico, pues mencionamos el homocigoto salvaje, en el gráfico B, pues homocigoto mutante, en el gráfico C, lo que es el heterocigoto mutante, que es patrón del genotipo del segundo SNP seleccionado, ALA284, ALA, que tiene una codificación RS180-5414, ¿sí?, como lo podemos observar en el gráfico número 2, en la parte inferior. Que tenemos en la parte A, pues tenemos el homocigoto salvaje, en la opción B, pues el homocigoto mutante, literal C, pues el heterocigoto mutante también. Lo que es el patrón del genotipo del tercer SNP seleccionado, con una codificación completa de ASP81 y ASP, que en sí una codificación de RS180-5400. Existe el homocigoto salvaje B, ¿sí? También encontramos lo que es el homocigoto mutante, como lo vimos en el gráfico anterior, pues, y en lo que hablamos el heterocigoto mutante. En sí tenemos que electroferogramas de polimorfismo seleccionado del gen PARP1 en pacientes y controles de cáncer de tiroides. Eso es lo que representa este gráfico que acabamos de mencionar. En el siguiente gráfico, pues, hablaremos de los resultados. ¿Pero qué abarcamos aquí? En lo que es la asociación del SNPs de PARP1 y riesgo del cáncer de tiroides. Es muy importante, ya que las frecuencias de genotipos y alelos de los 3 SNPs seleccionados del gen PARP1, que se enumeraron en la tabla anterior también, ¿sí?, se calcularon utilizando el equilibrio de Hardy-Weinberg para el SNPs con una codificación de RS3611410, que la habíamos mencionado anteriormente en el gráfico anterior. La frecuencia de homocigotos de alelos menores que se observó significativamente mayor en pacientes de cáncer, ¿sí? Aquí lo que vamos a hablar son obviamente de controles. Para el segundo SNPs, el RS180-5414,
el genotipo combinado en TC más CC se observó significativamente más abajo en pacientes con cáncer de tiroides. En comparación con otros controles, esta frecuencia de heterocigotos alelos menores a TC también se observó significativamente mayor a los controles sanos. En comparación con los pacientes con cáncer de tiroides, para el SNP ERS 180-5404 se observó el heterocigoto de alelos menores, que significativamente es más alto en los controles mencionados que podemos ver en esta tabulación, ¿no es cierto? De OR 95%, ¿sí? Que esos son los valores mencionados anteriormente. También tenemos otros valores que van a ser estipulados más adelante, ¿no es cierto? Tenemos también frecuencias de alelos y genotipos del SNP seleccionados del gen PARP1 en casos y controles. También tenemos aquí el siguiente gráfico, pues el análisis de subtipos histológicos mostró que el alelo menor homocigoto CC del polimorfismo RS 113-6410 se llega a encontrar significativamente más alto que el carcinoma papilar de tiroides en comparación con otros subtipos de cáncer de tiroides. En el caso del polimorfismo RS 180-5414, sí, que lo hablamos anteriormente, la frecuencia de alelos menores homocigotos, van a obtener lo que es alelos menores a heterocigotos, que se observó significativamente mayor en el carcinoma papilar de tiroides en comparación con el subtipo folicular, médula y anaplástico. También tenemos en el caso del tercer polimorfismo, que también lo vemos, ¿sí? En el último gráfico, pues, hablando de lo que es el RS 180-5404, ¿sí? Tenemos que se observó una frecuencia de homocigotos de alelos menores significativamente mayor al carcinoma papilar de tiroides, ¿sí? Con una valoración de P es igual a 0.008 y el carcinoma anaplásico que es igual a P 0.003 en comparación con otros subtipos de carcinomas de tiroides, como se mostró en esta tabulación, ¿no? Es muy importante también de hablar sobre los resultados del análisis de los halotipos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, ¿sí? Retomando los valores anteriores, que se generaron 8 halotipos para 3 SNPs seleccionados. Como dije anteriormente, una codificación, ¿sí? Por denominarlo así, el RS 113-6410, el RS 180-5414 y RS 180-5404 del gen PARP1. Entre los casos y controles de tiroides, tenemos que también los halotipos TC tienen un 25% de CTT y un 46%. ¿Sí? Hablamos de un defecto, de lo que hablamos un defecto reductor, ¿sí? En pacientes con cáncer de tiroides. Los halotipos de TCC es igual, aquí como podemos observar en el gráfico de OR, ¿sí? En una valoración de un 95%, ¿sí? En el siguiente gráfico, pues donde observamos el TTC, ¿sí? Como observamos en el cuarto ítem, vamos a tener una valoración aproximadamente también de un 95%, con un OR de 1.23. Es decir, el análisis global en este gráfico de halotipos mostró que hubo una diferencia significativa general en casos y controles, ¿sí? Tenemos la siguiente tabulación, pues, y para concluir, ¿sí? La interacción genotipo-genotipo. Es decir, después del análisis de halotipos, ¿sí? Se llegó a calcular la interacción entre lo que es el SNP seleccionado del gen PARP1 mediante un modelo de regresión logística que se muestra en esta tabla. El análisis reveló que el SNP1 versus el SNP2, en este caso, hablando ya técnicamente pues del VAL762 ALA, que habíamos mencionado al inicio, versus ALA 284 ALA y el SNP2 versus el SNP3, es decir, ALA 284 ALA versus ASP81 ASP. Tenía una correlación positiva con un mayor riesgo de cáncer de tiroides, con las tabulaciones mencionadas, ¿no es cierto? Como tenemos el polimorfismo, ¿sí? Observamos aquí con esos valores mencionados, un valor versus otro valor. Tenemos que todas las correlaciones se encontraron estadísticamente no significativas. Es decir, estos resultados fueron firmados adicionalmente por dos log ratios que probablemente del modelo reducido, y no se reobserva ninguna asociación significativa entre el SNPs. ¿Sí? Tenemos eso para concluir. Muchas gracias.